Tamara, buenos días. Buenos días, Nelson. ¿Cómo estás? Felicitaciones por el sábado anterior. Sí, oiga, nos fue bastante bien. La verdad que estoy contento porque el trabajo se trata de eso, ¿no? A veces la gente cree y quiere de una tener resultados inmensos, aunque hemos ido teniendo resultados paulatinos. Yo no sé si sepas, pero hicimos mi primer show, así que yo me lancé a un teatro en Guayaquil, fueron 10 personas en el 2019. 10 personas nomás, el Nelson ahí solito como loco hablando. Y luego ya fueron 40, y luego ya fueron 50, ya fueron ahora 200, ahora 200, y así vamos, ¿no? Esa es la idea. Entonces, gracias. Estamos este sábado en Quito. Qué bueno, Nelson. Si estuviera en Quito, estoy casi cerquita de Ecuador, pero no tan cerquita. Si estuviera allá, obviamente te acompañara, así ¿Estás de que te deseo. vacaciones? Sí, estoy de vacaciones, no me gusta decir mucho por dónde ando, pero estoy en México, es lo único que voy a Ay, ay, decir. ay, qué chévere, qué Sí, bonito. estoy cerquita del país, ¿Tienes entonces ya. datos, Tamara? Perdón que te interrumpa. ¿Tienes datos de cuántos ecuatorianos hay en México? No. No tengo idea, no Ya, tengo ya. idea. Yo estoy en la costa tomando como iguana, Pero que portándome como una Acapulco, iguana. no, no quieres decir, ya está bien. No, por ahí, por ahí, Ya. por ahí una costa donde hay sol, actuando como iguana, decía agua, comida y sol. Creo que, creo que la reivindicación, Nelson, del descanso también es una práctica política y las vacaciones con familia creo que tenemos que mantenerlas dentro de las posibilidades. Pero este compromiso que tengo contigo no lo rompo, pero sí ando descansando. Viaje largo, cosa que yo les decía a la familia, 4 horitas Pero más fuiste con llegamos aquí. todos, con todos. Sí, 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 estamos todos. Tamara, claro, lo que pasa es que la gente cree, o tiene algunas personas la idea de que, por ejemplo, usted es peleadora, luchadora, feminista, me parece de izquierda, no sé hasta qué punto, Sí, ya. sí. Entonces la gente cree que, por ejemplo, tú no descansas, o sea, la gente ha de creer que tú estás todo el día en la mesa. Pero este desgraciado, yo no creo que esté todo el día así. O sea, yo tampoco estoy No, todo el día así. Yo termino el noticiero, me voy a hacer un poco de ejercicio, me pongo a escribir, escucho canciones, música, me pongo a ensayar. Pero a veces la gente cree que usted, como es luchadora social, usted no tiene derecho a descansar. Entonces, ¿cómo va a creer esta señora socialista que anda paseándose por México con el capital que tanto odia? sí, sí, y además se olvidan que una vive del trabajo de una, ¿no? O sea, que la familia, que también recuperar estos momentos, creo yo que son de verdad de un derecho humano de todas las personas. Yo recuerdo mucho cuando niña, esa semana de vacaciones de verano, ¿cierto? De irte a la playa, de disfrutar, de descansar. Inclusive en ese entonces no había que desconectarse más allá del día a día. Ahora ya toca hasta desconectarse literalmente Del de las celular, pantallas. sí. De los celulares y leer y descansar, realmente estar con la familia. Ayer te voy a dar un ejemplo, por la tarde dejamos todos los teléfonos y estuvimos de verdad desconectados y es súper importante, sobre todo para recargar energías y para regresar con mucha más fuerza, mucha más determinación, sobre todo en tanta disputa, pero los momentos familiares hay que cuidarlos, hay que protegerlos y también hay que tener este derecho al descanso sin la culpa, porque la culpa nos domina tanto porque uno está claro, pero el trabajo, pero esto, pero el otro, pero el país, pero la situación, No. pero si no nos cuidamos a Y que no nosotras se sienta mismas. culpable, Tamara, ¿no? Exacto, exacto. Y si no nos cuidamos, ¿cómo podemos aportar y cómo podemos también vivir la vida que tenemos derecho a vivirla? La gente se hace unas ilusiones, estigmas, inclusive se inventan cosas que no tienen nada que ver con la realidad. Yo a veces digo, ¿será desmentir aquel? O sea, ¿por qué voy a invertir yo mi tiempo, Ah, que es no, claro. escaso? A desmentir cosas que no tienen, que son sin sentido. A la Ok. gente que quiere odiar, que odie, y la gente que quiera también escuchar y atreverse a incomodarse, pues mejor todavía. Así que Nelson, contenta de estar por aquí en horas de la mañana, porque usualmente contigo es horas de la tarde. Digo, bueno, mañana tengo que estar con Nelson y Casi nada, iguales en despertar. el horario. Sí, es igualito. O sea, aquí son las 9 de la mañana, 9 11 de la Ah, mañana. estamos Entonces, igualitos, igualitos. igualitos. Chévere. Por eso digo un Entonces, poquito más abajo y llego al país. sí, bueno, sí, de hecho sí. Claro que igual estás casi cerca de Estados Unidos. Tamara, Sí. pero hablemos de este tema polémico de la semana. Me gustaría tu pensamiento, tu criterio, cualquiera. El derecho, usted aquí nunca se le ha condicionado, ni se te ha dicho de esto no puedes hablar, de esto no puedes pensar, de esto no puedes creer. Y si vamos a hablar de este tema, por favor, usted me habla nada, nunca, jamás, y nunca se lo hará. ¿Qué piensas de Venezuela? ¿Qué piensas
de lo que ocurre en Venezuela? Te lo voy a dejar abierto para que tú te explayes. ¿Qué piensas de Maduro, de la situación? ¿Qué piensas de los artistas internacionales que han salido a la par a rechazar las elecciones? ¿Qué piensas de también artistas que apoyan a Maduro? Por ahí salía Fernando Carrillo, si no me equivoco, a hablar cómo a él lo han vejado durante años solo porque apoyó a Chávez y le han cortado proyectos y lo han botado de proyectos solo porque piensa igual o porque apoyó a Chávez. ¿Qué piensas de todo esto? Sabes, Nelson, que yo el domingo estuve como cuestionándome eso, ¿no? Porque estaba viendo de los dos lados y una de las cosas que dije es que la feligresía, el fanatismo, te ciega, te nubla y te impide ver cosas que están ahí. Y, y también es un cuestionamiento para mí porque, claro, a mí, a mí nunca me gustó Chávez, pero yo no puedo desconocer Chávez como persona, como liderazgo, pero yo consumía las entrevistas de él, yo lo escuchaba. Yo, en esa época también, con todo lo que pasaba en la región, a mí me parecía apasionante, me parecía necesario tener esta transformación y tener líderes que finalmente pongan todo el interés a la gente más pobre y más abandonada, porque no podemos negar que eso fue lo que pasó en América Latina con Chávez, con Evo Morales, con Rafael Correa, en Argentina. Tuvimos ese momento donde la gente menos atendida, la gente olvidada fue la prioritaria y fue la que estuvo atendida, fue la que estuvo visibilizada y fue la que finalmente tuvo la conciencia de reconocer que tienen derechos a vivir con dignidad, a la Claro. salud, a la educación. Y es algo que estaba totalmente olvidado, cegado y arrinconado e inclusive, Nelson, escondido en nuestros países, porque la derecha y las derechas siempre se han encargado de esconder eso y de no poner atención a eso. Pero vienen estos gobiernos y rescatan un poco la atención, rescatan la atención a esos sectores y dan la atención a esos sectores. Y empiezan a enfrentar y confrontar necesariamente a las oligarquías, a la derecha, a la gente pudiente, a la gente que siempre estuvo negando e invisibilizando estas otras realidades. Pero también empiezan con un discurso de polarización, de ricos versus pobres, de pelucones versus pueblo, etcétera, etcétera. Y esto necesariamente empieza a crear fracturas y fanatismos del lado y del otro lado. Cuando muere Chávez, que también es algo que conmociona, y una de las cosas que me preguntaba decía, ¿y ahora qué va a pasar? Qué impresionante cómo estos sistemas que rescatan o que miran, que dan atención a la gente más necesitada, ponen casi que un Mesías, que un Dios, que un máximo líder. Y si se muere el máximo líder y algo le pasa al Mesías, ¿qué es lo que va a pasar? Y fue mi reacción. Y ahora vemos lo que ha pasado. Que Maduro, en esa necesidad de reponer ese vacío de liderazgo de Hugo Chávez, empezó ya también a tener perfiles, yo no puedo negar, de posturas de dictador, de aquí se hace lo que yo digo y lo que yo pienso. Yo no sé, yo no puedo hablar de una realidad que no vivo y que no me atraviesa. No me atrevería a sentenciar ni a decir, porque ni siquiera conozco Venezuela, nunca he estado ahí. Lo que sí conozco es gente venezolana que ha salido de ese país también profundamente dolida, que ha oído y que ha buscado poder encontrar otra vida en otros países como nos ha pasado a las ecuatorianas y a los Claro, ecuatorianos. creo que pasa en todos lados también, ¿no? También conozco a personas que creen y están totalmente convencidas que un modelo como el que lleva Maduro sigue rescatando y sigue dando prioridad a esta gente necesitada. Yo creo que lo de Venezuela, y yo hablaba el otro día con mi mami, ¿no? Estábamos conversando, decía, no podemos no analizar lo que pasa en Venezuela sin analizar la injerencia de los Estados Unidos, el bloqueo, todo lo que Venezuela ha tenido que vivir y atravesar en una geopolítica con un rol como es el de los Estados Unidos. No podemos negar ese análisis y sentenciar lo que está pasando sin mirar para atrás históricamente y sin comprender y entender y tener datos certeros de cuál ha sido esa injerencia y de cómo eso ha terminado afectando decisiones legítimas y soberanas de un pueblo. Ahora, yo sí creo que un hombre, una persona, tanto tiempo en el poder, necesariamente en nuestros países,
en nuestros países, porque dicen, ah, claro, Angela Merkel en Alemania estuvo tantos años. Países Bajos tuvo un primer ministro como más de 10 años. Mm, Pero lo que pasa es que en Alemania o en Países Bajos, el poder no se centra en una sola persona, no son sistemas presidencialistas, son sistemas parlamentarios, donde el parlamento toma las decisiones, inclusive se distribuye en el gabinete a través de los partidos políticos que hacen alianzas. Y ahí se ah, elige un primer ministro, no es presidente, el poder no cae en una sola ok, persona, interesante. y Eso no cae en podría todo pasar aquí, ¿no? herirían los egos y hablaríamos de liderazgos colectivos y no solamente de personas, individuos, Mm, que además queremos que llegue una persona a salvarnos y a rescatar la patria, una persona. Y eso es lo que pasa en un sistema como Venezuela, donde todo el poder necesariamente es presidencialista, donde Maduro tiene ese poder. Entonces, tantos años centrado ese poder en una sola persona es peligroso. claro. Y no peligroso, sino que termina afectando al país, a la sociedad y termina además concentrando ese poder que tiene necesariamente que ser cuestionado, que ser enfrentado y confrontado y que tiene que ser direccionado. Y aquí con esto termino, Nelson, esta idea de la polarización. Maduro no gobierna solamente para su fanaticada, su feligresía o para a las personas que lo apoyan y todavía creen en el sistema. Maduro gobierna para todo un país, Claro. incluido los que no, a los que lo rechazan. Lo mismo nos pasa en todos los países. El gobierno no tiene que ir centrado a una sola parte de la población, tiene que centrarse en todo el país, en toda la población, donde tienes todas diversidades, inclusive de realidades. Pero si tienes un discurso polarizante, termina sucediendo lo que está pasando en Venezuela, inclusive según los datos oficiales, pongo en comillas porque son datos que todavía están siendo Claro, cuestionados. todavía, y todavía tienen que revisarse. Exacto, están casi que 50-50. Entonces tienes un país fracturado y dividido, pero además 50-50 de cuántas personas que votaron. Porque ahí también tenemos algo. El voto allá es facultativo, no es obligatorio como en el Ecuador. Entonces la Oh. representatividad también tiene que tener ahí un análisis que está detrás de esa cantidad de votos, que representa o no democráticamente el deseo de todo el pueblo de Venezuela. Pero la democracia gana la mayoría, pero ¿cuál es esa mayoría? ¿Cómo es esa mayoría? También yo estaba Mm. viendo que gente que hablaba del sistema de votación de Venezuela que tiene muchos controles, entonces, ¿cómo haces fraude? Eso, Y efectivamente, eso te iba a traer a colación, Tamara, en esta segunda parte, que era el tema del fraude, porque se habla mucho. Y yo entiendo que lo que tú dices y que debe generar tal vez escozor para mucha gente el tema de la imagen de Maduro, que además, hablando de Latinoamérica, cuando habían estas evaluaciones, nunca terminaba siendo buena. De hecho, el único que terminó siendo peor que Maduro en su momento fue Lazo. O sea, sí, sí, en una obvio, ¿no? evaluación, sí, en una evaluación resultó que Maduro era mejor presidente que Lazo. Entonces sí, en América Latina Maduro tiene esta imagen. Pero vamos entonces ahora a la realidad. Lo que yo decía el otro día. A ver, ¿Noboa es un gran presidente? No, no creo. ¿Noboa se merece una reelección? Para mí no. Sinceramente yo no creo que Noboa debería ganar una presidencia de 4 años. ¿Noboa puede ganar? Sí, posiblemente sí. Puede ganar. Si se lanza, hay segunda vuelta y en segunda vuelta se unen y de los 250.000 votos o 300.000 que le dieron, bajan porque es turro, pero quedan 50.000 y esos 50.000 le dan la victoria. ¿Es justo para el Ecuador? Para mí no. Pero para esa población, sí. Entonces, comparando esto, Tamara, ¿cómo hablamos de fraude? Porque eso es otro punto. Está bien, entiendo el repudio, lo odian, cae mal Maduro. No vivo su realidad, pero me imagino y me voy a poner en el lado de los que le cae mal Maduro. Listo, perfecto. ¿Cómo haces para demostrar que efectivamente hay fraude? Claro, y cómo también presentas que no hay fraude desde el gobierno de Maduro, es transparentando. Mira, Tiene yo que abrirse veía las que urnas y todo eso. es abrir las urnas, pero además tienen como tres controles. Tú tienes que inscribirte en el registro, vas, te controlan con tu huella, o sea, hay tres momentos específicos donde tu voto, tu identidad tiene que ir cercada a tu voto. Entonces, Ok. tú vas a la maquinita y te permite votar, vas, votas en la máquina y la máquina registra tu voto, pero además te da la papeleta y esa papeleta va a una urna. Ajá. Entonces,
máquina y tienes urna, más los procesos de identificación. Claro. Lo único que tienes que hacer es presentar y abrir esto, sobre todo está siendo cuestionado, pero al mismo tiempo dices, ¿cómo tú presentas y abres las urnas en un cuestionamiento cuando los resultados te dicen que ganas? Pero además, ¿quién maneja ese Consejo Nacional Electoral? Todo está subordinado al poder de un hombre o de un gobierno. Entonces, si tú tienes la necesidad de transparentar, teniendo un poco también de soberanía, ¿cuál es el problema de decir, a ver, quieren probar que yo fui electo? Pues aquí están las pruebas Pero de todo el sistema. supuestamente sí se va a abrir, Tamara, supuestamente, perdón que te interrumpa. Ah, Ah, ya. supuestamente por ley, en lo que entiendo de la forma de elección allá, por ley, eso no es que tiene que a preguntarse, se abre el 55%. Porque como Ya. está la duda, no siempre va a haber, ay, pero ¿y si te hackean? Y ay, se te va a hackear, ¿verdad? Siempre está eso del voto virtual, eso no vale. Entonces lo que tú dices es verdad, toman, sale, imprime, urna. Y eso tiene Tiene que encajar. coincidir, pero solo el 55. Ahora, lo que tocaría hacer, y esto pues obviamente la verdad que yo sé que la postura de Maduro es decir, pero mamá huevo, si yo estoy ganando la elección, ¿por qué tengo que yo estar El dando... Claro, ¿por qué tengo que yo estar haciéndole caso si yo estoy ganando la elección? Ahí están las 55% de la urna. Aparte del 55% abrir. Ahora, si se abre el 55% por ley y coincide y en el resultado preliminar gana Maduro, chutica, ¿ya qué quiere? ¿Qué se puede hacer, pues, Tamara? Exacto, exacto. Y el pueblo que fue a votar se pronunció. Claro. Si la gente quería votar masivamente, es lo que pasó también en Francia, vas y votas masivamente y tu voto determina. Entonces, ahí también tienes que ver se dice clásicamente la dictadura de la democracia, ¿no? Que es justamente eso. Si gana la mayoría Maduro, pues esa va a seguir siendo la decisión que Pero la ¿qué se mayoría puede del pueblo hacer? venezolano se acordó a votar, lo eligió y así será. Ahora, en Venezuela tienen que cuestionarse esto también. Esto, no solamente en Venezuela, sino en general en América Latina, nos tenemos que cuestionar esto de los líderes y poner toda la responsabilidad en una sola persona y creer que esa única persona es la que nos puede salvar. Los liderazgos son necesarios, pero los liderazgos lo que hacen es inspirar colectividades, no acumular ese poder para tu ego y para poder controlarlo todo, porque eso sí se asemeja a una dictadura. Dice acá, pero ¿por qué no presentan las actas? Bueno, me imagino que tiene que haber un proceso y en algún punto tendrán que presentar el proceso y tendrán que... Ahora, si por ejemplo mañana, que sé que están en proceso porque esto recién pasó el domingo, y ya, por ejemplo, desde las... A ver, se presentan las 55, se abren y ya hay un resultado, ahí puede haber la postura del gobierno de decir, pero señores, ya está. Primero, segundo, están los veedores. Por eso usted, Tamara, vio que Nebot nunca reclamó cuando perdió la señora bueno, Viteri, porque el PSC tiene un control electoral muy bueno. Y por eso Correa tampoco reclamó, porque Correa La también vio Revolución que Ciudadana tiene, yo fui parte ya del tú fuiste conteo parte. rápido de las últimas elecciones Perdieron. y el momento en que se sabía que ya y la tendencia era irreversible, lo democrático es salir a reconocer la derrota electoral, porque no es puede ser una derrota del país también, pero una derrota electoral y reconocer a tu contrincante como el legítimo presidente electo. Pero eso es lo que tenemos que mirar en la madurez y yo tengo que reconocer que la Revolución Ciudadana en las dos elecciones que perdieron han dado ese paso de madurez y han dado ese paso también de certeza con el conteo rápido que también tienen más allá de los resultados oficiales, ¿no? Pero ya vemos lo que está pasando en Venezuela. Es un país totalmente dividido, polarizado, que está polarizando y llevando también esa retórica de polarización a otros países, a otras partes de las regiones, porque claro, se ven las zurdas, los zurdos. Nelson, Ah, yo soy siempre. de izquierdas, yo soy progresista, yo soy, el centro me acerco en algunas cosas, pero yo soy de izquierdas. O sea, yo no puedo odiar, detestar y pretender eliminar a las personas que están en la derecha. Lo que sí puedo y debo hacer es enfrentar a los discursos y a las personas fascistas. Pero muchas veces esas personas fascistas solitas se caen en su discurso de odio. Y además aquí llamó atención al otro lado que tenemos que tener mucho, mucho cuidado con esos discursos de odio también que alimentan esta polarización.
Porque si es que las izquierdas llegan a gobernar el Ecuador, tienen que gobernar, incluido las personas que están en el otro espectro político, que también son ecuatorianas y son ecuatorianos, y no dejan de ser ecuatorianos o más ecuatorianos por tener sus posturas políticas que son legítimas, que están en su derecho de tenerlas. Dice acá, se parece mucho a Estados Unidos, que dice, me refiero a que cuando sufragas se ponen en la papeleta en la maquinita, si no la rechazas es porque sufragaste bien y si la rechazan es porque algo está mal. Sí, me parece interesante y ojalá que algún rato vayamos y caminemos por ahí para medio agilitar los procesos. Unas electrónicas que no es lo mismo que la parte virtual, son cosas Allá. totalmente diferentes. No es lo mismo que intentó hacer el CNE las Ah, elecciones no, 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 anteriores. sí, totalmente, sí, sí, claro. No, acá había un respaldo, acá habías el papel, tú lo podías ver, tú decías, si te salía un papel, oye, yo no voté por este man, qué sé yo, o sea, sí, y luego está la comparación para cuando está... ¿Qué pasa también con la oposición, Tamara? Porque se habla mucho de Maduro, perfecto, Maduro con queso, pero ¿qué pasa con la oposición? Porque ¿dónde está la oposición? A veces siento que lo que nos molesta es el dictador. Entonces, digamos que es el dictador Maduro. Listo, me fastidia el dictador Maduro. Pero yo quiero a la dictadora Coraima Machado. A ella la quiero. Pero quiero que sea dictadora también. O sea, esa hipocresía que se maneja, aparte también de aquí en el país, ¿no? Se dolió el mundo, el Ecuador, pobrecito. Y acá, en mangas largas, matan a la gente a diestra y siniestra y no les duele. O sea, violan y matan a Idita en el cuartel de la militar y aquí les valió trozo. Pero me duele Venezuela en el alma. Y irónicamente, hablemos solamente de Páez, por decir un nombre. ¡Qué Ese tipo. pueblo más aguerrido! ¡Qué pueblo para luchadores! ¡Mi pueblo venezolano! Y cuando la gente sale aquí a reclamar terroristas, desgraciados, vagos, porque la gente que sale a reclamar aquí son Ujú. vagos, y resulta que allá son No dejan héroes. trabajar. ¿Qué piensas de Y eso? además, y además esa es la irracionalidad, son las incoherencias. Y además de este mismo tipejo, porque no tengo otra palabra para definir a este tipo, llamó a incendiar Quito cuando los resultados No le o sea, gustaron. no No le le gustaron. gustaron la democracia. Alguien decía, la democracia solamente funciona cuando gana mi candidato, no cuando gano yo. La democracia solamente funciona cuando gano yo y cuando no es dictadura. Sí, sí, Entonces, eso es una tontería. esto es falta de madurez, eso es falta inclusive de aceptación. Eso es tener, yo creo muchas veces, odio, demasiado odio en tu alma. O sea, cuando tú disputas ya una mentira con tanta agresión, con tanta violencia y estás defendiendo una mentira y sabes que la estás defendiendo, yo creo que lo que tú tienes es mucho rencor, odio, sentimientos negativos en tu alma que lo único que tú quieres es una ambición inclusive personal, individual, a costa de que eso le cueste la vida o le cueste bienestar a miles de personas. Entonces, ahí están los liderazgos, ahí están las referencias. Entonces, la gente pudiente, la gente que es xenófoba, que es racista, además otra cosa, ¿no? Todos los ladrones, voy a decir una cosa media fea, pero todos los ladrones son venezolanos, ¿no? Así Pero el decían rato acá. Venezuela, los venezolanos son lo máximo. Entonces, ese doble discurso es Sí, son unos incoherencia hipócritas de peso. de peso, y eso te demuestra los intereses, las fanaticadas y el odio, Nelson, y yo creo que el odio nos está autodestruyendo. Tenemos que sí marcar las diferencias, aceptarlas, pero no pretender eliminarnos mutuamente a través de odiar, porque el odio, como decía por acá, el odio de verdad que mata el alma y te Sí, sí, sí. envenena a ti, envenena tus comportamientos y terminas también, no solamente pretendiendo destruir a tu contrincante, sino autodestruyéndote. Es como cuando hago los programas que hago, o sea, pongo fotos, imágenes de la gente que fue a pasarla bien y no falta un tipo que pone, y alguien ve, y alguien paga por ver esta horrorosidad. Y yo le pongo, sí, amargado, resentido social. Por Dios, o sea, ya, sea feliz. Pero bueno, así es. Ojalá que se entienda ahí poco a poco en este espacio, en lo que se pueda, aportando, tratando de cambiarle un poco el chip a la gente que nos ve, Tamara, que son gente de mucha edad. Y si logramos cambiarle el chip a lo que nos ven, de que el odio no es bueno, que puedes estar en contra, pero no odiar para eliminarte o destruirte, hemos hecho un gran avance si logramos cambiarle el chip a alguien que nos está escuchando. Sí, y además comprender cuál es la realidad y comprender por qué la necesidad de defender.
con tanta pasión y tanta feligresía, y sí es certero. Mira, lo que pasa en Venezuela también tengo entendido es que mucha de la gente que se denomina chavista, es la gente que recibió esos beneficios. Y yo estaba comparando, decía, ahí está el 25 o 28% del voto duro de la Revolución Ciudadana que jamás va a bajar, porque es gente agradecida que reconoce lo que significó ese gobierno en sus vidas, porque les transformó la vida desde darles operaciones gratis, desde poder acceder a educación, a poder surgir, salir adelante como familia, con tu salud, con tu educación, con tu casita, vivir en dignidad. Entonces, gente que va a estar eternamente agradecida con estos gobiernos, pero justamente ese agradecimiento no tiene que nublarles la necesidad de cuestionar todo lo que estuvo mal y de reflexionar además, porque además tienen el miedo, ¿no? Claro, si es que bueno, en el Ecuador estamos viviendo ya eso, ¿no? Ya la falta de medicinas, de educación, de infraestructura, de todo. Pero tenemos que reconocer que no por eso tenemos que dejar de cuestionar. No tenemos que ser agradecidas ni agradecidos, porque ese es el trabajo, ese es el rol de los gobernantes, asegurar y garantizar derechos. No por eso tenemos que ser feligreses, obsesionados, fanáticos, donde cualquier cosa que vaya en contra de mi máximo líder es un odiador y yo tengo que atacar, Así es, eliminar y así es. inventarme mentiras. Porque además su vida vale y es tan importante como la vida de otras personas que piensan diferente o que viven diferente. Eso sí, las personas más pudientes tienen que pagar impuestos, ¿no? Y tiene que haber Todos. esa ecosistema de redistribución que tiene que hacer funcionar la economía de un país. ¿Qué es lo que no pasa? Porque ya sabemos que el señor Daniel Noboa ni siquiera ha pagado y todas sus empresas no han pagado, no, o sea, tienen deudas con el fisco y ni siquiera por ahí empieza el actual presidente. Entonces, por ahí va el debate, pero no por eso podemos esperar que algo malo le pase, odiarle a tal punto. Bueno, si es que te pasa por un dolor y te matan a tu familiar, tu Claro, reacción bueno, a ahí tu sí va a haber. hermana es odiar y decir, o sea, y maldecir. Ujú. Pero si es que empezamos a maldecirnos mutuamente, nos autoenterramos y nos autodestruimos. Así es, Tamara. Bueno, ojalá que estas reflexiones sirvan de algo, ojalá que pues las polarizaciones en algo paren, pues y nada, seguir conversando y hablando y pues indignándonos en todo momento. Tamara, tus palabras para despedirnos. Nelson, disfruta el show en Quito, que te vaya súper, súper, súper bien. Yo les digo, pues, amigos, irán, ustedes que pueden, vayan, ustedes que pueden, vayan. Disfrútalo. Gracias siempre por el espacio. Cuando estés en el Quito lindo y puedas dormir así en el friecito que tanto te gusta, De verdad que es bacán. súper rico. Y dale un abrazo al Mauro, porque sé que le vas a ver, dale un Pues no abrazo diga también de eso, mi va a pensar que voy a dormir con Mauro agarrado, abachado, bien. empiernado. Es que la gente, Claro. es que se confunde porque dices, Nelson, cuando estés en Quito durmiendo, salúdamelo al Mauro. No voy a dormir con Mauro por si acaso. Y comiendo rico, dije, además comiendo rico, o sea, vas y comer rico también Bien. la comida, la frutita que por ahí un hornadito. Pero bueno, disfrútalo, que te veas súper bien y nos vemos la próxima semana. Chao, Tamara. Un abrazo.